Bienvenidos a todos, hoy vamos a ver cómo crear animaciones automáticas a partir de nuestro capturas de pincel en Promotion NG. Para utilizar el 3D Animation, lo primero que necesitamos es hacer una captura de pincel. Para acceder a la ventana de creación, podemos venirnos aquí al menú de animación, Create 3D Animation o pulsar el atajo de teclado Shift más la tecla M. En la parte izquierda vamos a encontrar el frame y la posición inicial en la que comienza nuestra animación. En la parte derecha vamos a encontrar su posición final. En ellas podemos definir en qué frame va a empezar, si un objeto va a estar más a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo, o más cerca o más lejos, y al lado si tiene una rotación en su eje X, Y o Z. Así podemos hacer rápidamente que nuestro cuadrado se mueva de izquierda a derecha durante el tiempo de 20 frames. Y si le damos aquí a Preview, podemos ver el movimiento que vamos a crear. Le damos a Render y automáticamente ya tenemos creada nuestra animación. Esta velocidad de movimiento también dependerá de los FPS a los que tengamos configurado nuestro proyecto. Por ejemplo, si lo pongo a 6, irá mucho más lento. Así, si cojo este pincel con forma de pelota, podríamos hacer que dé la sensación de que cruza la pantalla rodando. Primero vamos a borrar los valores anteriores y para eso están estas C que aparecen al lado que borrarán todos los valores de las casillas que estén a su derecha. Y ahora vamos a hacer clic sobre esta ventana y vemos esta previsualización que nos ayuda a configurar el movimiento. Para ello, si tenemos activado esta pestaña, podemos previsualizar nuestro canvas. Arriba definimos su posición en X y Z y su rotación. Y a la derecha podemos decidir en qué eje bloquear el movimiento de nuestro objeto con el ratón. A mí, por ejemplo, me gusta primero definir un movimiento en Y y después un movimiento en X. Ahora copiamos los valores en Y para que se mantengan durante toda la animación y colocamos la pelota en su posición final fuera de la pantalla. Ya tan solo nos queda definir su rotación, que por ejemplo en Z le vamos a dar menos 800 y vemos el resultado. Ahora lo que sucede es que seguimos teniendo la animación anterior. Por ello, tenemos esta opción de aquí de Clear Frame, con el cual borraremos todo el contenido anterior al crear una nueva animación en la capa actual. Así que le damos a Render y ahora tan solo vemos la animación nueva de la pelota que se ha sobrescrito sobre todos estos frames. Y finalmente de la parte superior vemos este espacio central, el cual cambia el punto desde el que voy a manejar la pelota y podría decirle que se mueva haciendo un círculo en vez de rotar sobre sí misma. Así que borro estos valores y le digo que va a hacer un círculo desplazado en su eje X de 360 grados. Pero como veis, tiene un problema, y es que hace una pausa entre el final y el principio de la animación porque comparten la misma posición. Y por eso tenemos esta opción de Cycle pensada para solucionar estos problemas. Y ahora vemos un movimiento continuo sin pausas. Lo mejor de esta herramienta es que también funciona con pinceles animados. Así puedo hacer que Oscar cruce la pantalla y desde la posición final en el frame 20 ahora hacer que camine hacia adelante. Para ello, con esta S podemos decir que la última posición indicada pase al inicio. Lo volvemos a mover pero ahora en el eje Z
después que diga algo en la misma posición y que finalmente se marche. Y ahora, utilizando todo lo que ya sabemos y lo que hemos aprendido en tutoriales anteriores, vamos a hacer que esta furgoneta pase cruzando la pantalla mientras gira en su rueda. Así que posiciono mi furgoneta y ahora con la herramienta de selección de círculo voy a delimitar el área que voy a capturar de la rueda. Y ahora con la B capturo la rueda y la voy a guardar aquí abajo. Ahora me voy a venir a la capa de arriba donde voy a hacer la animación y voy a volver a pegar la rueda justo encima. Y ahora le vamos a dar el movimiento de rotación. Para ello le voy a decir que rote menos 360 grados durante 10 frames. Y ahora con esta vez de aquí lo que hacemos es que posicionamos nuestra captura de pincel en la última posición en la que lo hayamos pegado en la pantalla. Así automáticamente la rueda se va a su sitio. Ahora activamos la opción de Cycle y le damos a Render. Y ahora si le damos a Play, vemos cómo tenemos esta rueda girando y la capa de la furgoneta la vamos a transformar en una imagen para que permanezca todo el tiempo. Y como vemos, la rueda no es que se vea especialmente limpia durante las rotaciones. Algo que no nos importa tanto porque, como ya hemos visto en tutoriales anteriores, en el tiempo que vamos a ver esta escena en la pantalla seguramente no nos da tiempo a apreciar esos fallos, pero aún así podemos probar a activar el postprocesamiento bilineal que ya vimos en el tutorial de transformación libre, el cual lo que va a hacer es añadir unos píxeles extras que da una sensación un poco borrosa, pero puede que en este caso nos ayude. Vamos a decirle que también borre los frames que ya se habían creado anteriormente y ahora vemos esta rueda que parece que está un poco más suavizada y si lo vemos detenidamente vemos que no es perfecta para nada, pero para este caso parece que ha mejorado un poco. Así que ahora vamos a repetir la misma operación para la rueda trasera. Y aquí tendríamos las dos ruedas girando. Ahora lo que queda sería capturar toda la imagen y hacer un nuevo pincel animado. Para ello me aseguro que mi captura va a capturar todas las capas visibles. Le vamos a decir que haga una captura durante 10 frames y con Alt capturo toda la furgoneta. Si lo guardamos aquí, vemos que ya tenemos nuestro pincel animado. Así que podemos borrar esto. Y ahora también vamos a borrar todos estos frames que no vamos a necesitar. Y ahora nos vamos otra vez a nuestra animación 3D. Le vamos a decir que la furgoneta aparezca un poco más bajo, fuera de la pantalla. Aquí vamos a copiar los valores de Y para que mantengan la misma altura. Le decimos que fuera de la pantalla y que tenga una duración de 20 frames y le damos a Render. Y aquí ya tenemos nuestra furgoneta con las ruedas girando, cruzando la pantalla y como vemos pues no da tiempo a apreciar realmente los fallos que hay en la rueda. Indudablemente, mientras más fino sea en vuestro trabajo va a ser mejor. Y ahora que tenemos la furgoneta en pantalla vamos a ver cómo podemos crear un efecto de frenado. Para ello, como vemos aquí en pantalla, tenemos tres opciones de movimiento. En la primera tenemos para definir un movimiento constante y abajo del todo una desaceleración. Así que si lo activamos, voy a colocar mi furgoneta fuera de la pantalla
le decimos que termine dentro de la pantalla, vamos a darle unos cuantos frames para la animación. Y muy importante desactivar esta opción de Cycle porque puede que os dé problemas y no se vea bien la animación. Le damos a Render y ahora vemos cómo llega poquito a poco la furgoneta hasta que se queda frenada. Por el contrario, podemos hacer que en vez de un frenado, que acelere al inicio. Así que le daríamos aquí a acelerar. Vamos a borrar los frames anteriores. Alternamos esta posición. Y aquí le voy a decir que mi furgoneta esté fuera de la pantalla. Le damos a Render. Y ahora vemos cómo sale poquito a poco la furgoneta hasta que coge más velocidad. Esta animación, mientras más frames pongamos, se verá mejor. Así que, por ejemplo, si añado aquí 80 y le damos a Render, y ahora aumentamos la velocidad de nuestra animación, vemos cómo empieza a tomar un movimiento un poquito más fluido. Ahora vamos a ver opciones que ya vimos en la herramienta de transformación libre. Con la perspectiva conseguiremos un mejor resultado cuando queramos transmitir profundidad a un objeto. Así, si procesamos esta animación sin la perspectiva y ahora la misma animación pero con la perspectiva, cambiándola de posición para que no se superpongan, si le damos a play, vemos como las dos parece que alcanzan el mismo resultado, pero si nos acercamos y comparamos los frames finales, vemos como el de la derecha ha mantenido mejor las proporciones que tendría un plano inclinado. Y lo podemos apreciar tanto por la distancia que ha ido manteniendo entre los distintos colores y por cómo ha mantenido esta cuadrícula durante su inclinación. Y con el procesamiento de escalado por 3 añadiremos un número extra de píxeles para mantener la imagen y el tamaño de los píxeles cuando hacemos zoom. Así, si hacemos una comparativa y comparamos sus frames finales, vemos como el de la izquierda simplemente ha ido aumentando el tamaño de estos píxeles, pero al de la derecha le ha ido añadiendo píxeles para mantener su aspecto en un primer plano. Y finalmente encontramos la distancia focal, la cual, cuando menor sea el valor, más fuertes serán los efectos de profundidad en el eje Z. Así, si le damos a Render, vemos este efecto como si la cámara se fuese un poco hacia abajo, pero podría mejorar si probamos a activar la opción de perspectiva y vemos el resultado final. Seguramente con esta herramienta podemos encontrar soluciones ingeniosas a muchas animaciones y a mí personalmente me gusta para crear el diseño de movimientos de cabecera. Por ejemplo, podría coger estas letras y dejamos la posición final tal como está y ahora en su inicio le vamos a decir que gire un poco en X, también en Y, en Z. Y ahora que venga desde fuera de la pantalla. Le damos a OK. Vamos a hacer una animación lineal y Render. Y ahora automáticamente tenemos estas letras que llegan y se posicionan en el centro de la pantalla. Ya solo quedaría cambiar la duración del último frame. Por ejemplo, vamos a ponerlo en 1 y vamos a duplicarlo varias veces. Y ahí tendríamos nuestros títulos. Así que nada, si te ha gustado este tutorial, agradezco como siempre mucho un me gusta. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarla y en participar en el foro de Promotion. Y sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. ¡Chao!